Bienvenidos, queridos estudiantes y estimados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor. Es un gozo poder saludarles en esta clase del curso de Misiones y Evangelización, donde vamos a estar reflexionando específicamente sobre un tema que toca el corazón mismo de la obra de Dios. Y me refiero al papel de la iglesia, ¿no? En relación a las misiones. Incluso vamos a estar hablando un poco acerca del rol del pastor dentro del desarrollo de las misiones. Hoy vamos a descubrir juntos también cómo el liderazgo pastoral no solamente se encarga de guiar a la iglesia local en su crecimiento interno, sino que también la impulsa hacia su propósito global, que es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. A lo largo de esta sesión vamos a estar analizando principios bíblicos, ejemplos prácticos y también experiencias ministeriales que nos muestran por qué razón el pastor es una pieza clave en la movilización misionera, para que la iglesia también pueda eh, cultivar y apropiarse también de una cultura misionera. Así que yo quiero invitarle para que vea esta clase no como una lección más, sino como una llamada personal del Espíritu Santo. Tal vez Dios quiere encender en usted una pasión y un fervor renovado por las naciones. O es posible que el Señor quiera recordarle que la visión misionera no es una opción, sino que es el corazón de la iglesia de Cristo. Así que prepare su Biblia, tome sus apuntes y abra su corazón y su mente para que comencemos juntos este recorrido. Y lo vamos a hacer con una pregunta que nos va a acompañar durante toda, toda esta clase. Esa pregunta es, ¿qué tan comprometido está el liderazgo de la iglesia donde yo me congrego o donde yo soy pastor? ¿Qué tan comprometido está ese liderazgo con el propósito misionero? Esa es la pregunta pues que quiero dejarle de entrada, ¿no? Para iniciar esta clase. Aquí tenemos que hablar sobre la función primordial de la iglesia cristiana, y esa función es la de hacer misiones mundiales. Mire, la iglesia local no existe para sí misma, no existe para eh, pues otras cosas, como por ejemplo quizás solo acción social o solamente que hacer que la gente alabe a Dios, aunque estas dos cosas y otras muchas más que podríamos nombrar acá, pues se hacen y se deberían de hacer dentro de la iglesia, pero la función primordial de la iglesia cristiana es el hacer misiones. Como repito, la iglesia local no existe y no debe de existir para sí misma, sino más bien debe de existir para evangelizar y para hacer discípulos. Eso es lo que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Hay errores comunes que incluyen limitar las misiones, fíjese, a un departamento local o solo a un domingo al año o al mes, cuando esto debería ser el centro de toda actividad de todos los ministerios en la iglesia local. Dios usa experiencias como avivamientos, persecuciones y lecturas para despertar esta visión, corrigiendo fallas y estableciendo metas claras. Las misiones, de una manera así bien tajante, voy a decirlo, transforman la iglesia. Cuando las iglesias hacen misiones, me refiero a las iglesias locales,
Estas crecen en madurez espiritual, crecen en oración, en el fervor intercesor y también más personas encuentran la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y por supuesto que también hay un aumento financiero, aunque yo debo de aclarar que este no debería ser solamente el único objetivo de el promover misiones, solo el recoger ofrendas o recoger dinero. El objetivo principal es glorificar a Dios extendiendo su reino a todas las naciones, tal como lo refiere el Salmo 96, versículos del 1 al 3. Ahora, las misiones definitivamente son un desafío. Y en esta sección vamos a establecer el fundamento bíblico y espiritual para que la iglesia local asuma las misiones como su tarea principal. El desafío aquí, el desafío misionero, el desafío de las misiones, es recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, que es, podríamos decir así, nuestra ciudad local, en Judea, que podríamos decir que es nuestra región, en Samaria, que podríamos decir que es nuestro país o nuestra cultura cercana, y por supuesto ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Aquí pues estamos hablando de el mundo entero, de ir a otras etnias fuera de nuestras fronteras patrias. Pero esto no es que primero vamos a ser testigos en nuestra ciudad local para luego después ser testigos en nuestra región y luego el siguiente paso será ser testigos a nuestro país y luego ya por último el último paso va a ser ir al mundo entero. No, esto que yo he mencionado y que menciona la Biblia, porque esto no es algo que yo lo estoy inventando, sino que la Biblia nos lo dice, esto debe de ser simultáneo, no secuencial. El Señor nos motiva, ¿no?, a ir al campo local, a orar en favor de las naciones, interceder en favor de las naciones y contribuir económicamente. Hay estadísticas mundiales que nos deben de poner a pensar en cuanto a esto. Estamos hablando de que somos, de acuerdo a los datos más recientes, 1.734 millones de cristianos versus alrededor de más de 4.000 millones, ¿verdad?, en otras regiones. Entonces, esta comparación estadística nos debe de urgir, o sea, más que un llamado, es una urgencia a actuar. Y a veces se dan muchos errores. Uno de los errores más frecuentes que podemos observar son iglesias sin visión global o iglesias que ignoran el poder del Espíritu Santo de Dios. Vemos iglesias que buscan el poder de Dios, pero que desean ese poder para otras cosas, que no es ser testigos. En este sentido, la iglesia sin visión, una iglesia sin visión global, o una iglesia que ignora así deliberadamente el poder del Espíritu Santo, solo puede volverse centrada en sí misma. Y esto limita su acción al ámbito local y hace que la iglesia y todos sus miembros, evidentemente, descuiden el mandato de alcanzar a todas las naciones. Una iglesia de esta índole carece de pasión evangelizadora, muestra poca sensibilidad o nula sensibilidad hacia las necesidades espirituales del mundo y su crecimiento se va estancando al punto que se vuelve ya una iglesia inerte que no avanza. Entonces, al no depender del poder del Espíritu Santo,
operan entonces con esfuerzos humanos, con programas rutinarios, sin experimentar la transformación y el fruto que provienen de una misión guiada por Dios. Como pastor con experiencia en el ministerio misionero, yo les diría que la corrección de una iglesia sin visión global y ajena al poder del Espíritu Santo comienza en el púlpito y en el altar. En este sentido, el pastor debe arrepentirse primero por haber permitido, en primer lugar, que la iglesia pierda su propósito y luego volver a predicar con convicción sobre el mandato misionero y la dependencia del Espíritu Santo. En este sentido, se hace necesario restaurar la oración corporativa, pues una iglesia, una iglesia que ora con sinceridad, muy pronto va a ser conmovida a la compasión por los perdidos. Luego, el siguiente paso es que hay que educar, hay que formar bíblicamente a la congregación, enseñando que el Espíritu Santo no fue dado solo para el consuelo. O sea, sí el Espíritu Santo nos consuela, pero no fue dado solo para eso, sino que ha sido dado a nosotros para el testimonio, de acuerdo a como lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Una estrategia práctica es exponer a la iglesia, a las misiones, invitando a misioneros, gente con experiencia que ha estado en el campo, mostrar testimonios y adoptar una nación o una etnia para orar por ellos y obviamente también para apoyar el esfuerzo para alcanzar a esa etnia. Finalmente, el liderazgo debe dar el ejemplo personal. Estoy hablando del liderazgo de la iglesia local. Deben de salir a evangelizar, orar por el mundo y contribuir también con sus finanzas. Cuando la iglesia ve un liderazgo ungido, cuando la iglesia local ve un liderazgo obediente y apasionado por las almas, el Espíritu Santo renueva la visión global y va despertando nuevamente ese fuego, ese fervor misionero. Ahora, debo decir que las misiones en este sentido son una guerra espiritual contra Satanás, tal como lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Ahora, yo debo de explicar también que no se trata de ir por ahí, pues, fungiendo como detectores de demonios, ¿verdad? Por aquí y por allá, no. Y eso, este es un tema que a mí me encantaría poder explicar y abordar en en otra lección, porque definitivamente hay mucha tela que cortar ahí, pero la iglesia debe de entender que esto de hacer misiones es un desafío y es una lucha, es una batalla espiritual. La iglesia rescata almas, las arrebata, por decirlo así, del reino de las tinieblas y las lleva al de Cristo, de acuerdo a lo que el mismo Nuevo Testamento nos dice en pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 13. Entonces, debemos de recordar también que el deseo de Dios es posicionar al creyente en un nuevo estatus espiritual. Eh, la Biblia nos dice en Efesios 2:6 que cuando venimos a Cristo, Él nos pone sentados en lugares celestiales sobre todo poder del maligno. También Él nos ha entregado su armadura, que es la verdad, la justicia, el Evangelio, la fe, la salvación y la palabra, movida evidentemente, por la oración, ¿no? También la Biblia nos ha entregado una estrategia que debemos de utilizar, que es derribar las puertas del infierno, atar al enemigo,
robar sus bienes, estamos hablando de las almas, estamos hablando de vidas, y protegerlos. No solamente es traerlas a la luz del Evangelio de Cristo, sino buscar que ellas mismas o ellos mismos sean protegidos. En este sentido, pues se debe de evitar a toda costa las divisiones, los denominacionalismos y los ataques mutuos entre cristianos. Miren, hermano, yo les hablo desde la experiencia pastoral y con cicatrices que me han enseñado quizás más que los libros, diría yo. Eh, es importante y es clave evitar divisiones y ataques entre cristianos, porque eh, esto no nos lleva a nada bueno. Ahora, esto que yo estoy mencionando no se logra eh, con diplomacia humana, sino con una obra profunda del Espíritu Santo en el carácter del liderazgo. Lo primero que se debe de hacer acá es morir al ego ministerial. Mire, muchos conflictos nacen cuando el nombre del pastor, fíjese, o el nombre de la denominación, cualquiera que ésta sea, pesa más que el de Cristo Jesús. Entonces debemos de volver a la cruz y recordar que todos, absolutamente todos, servimos al mismo Señor, aunque evidentemente en diferentes frentes. En segundo lugar, hay que fomentar relaciones personales entre el liderazgo. No solo estoy hablando de hacer reuniones formales, sino estamos hablando de ir fomentando de a poco esas relaciones interpersonales que sean sanas en el liderazgo. Cuando oramos juntos, cuando compartimos lágrimas, cuando compartimos cargas, cuando el orgullo cede, entonces ahí hemos ganado, hemos visto que hemos ganado la batalla. En tercer lugar, hay una lucha en la predicación. Eh, en este sentido, yo aquí me estoy refiriendo a que debemos de evitar tomar los púlpitos como trincheras, porque no se trata de defender una marca teológica o una marca denominacional o un logo de una iglesia, sino que se trata de exaltar a Cristo Jesús. No se trata de ver quién tiene la denominación más grande o quién es la iglesia más grande o ni siquiera quién es la denominación o la iglesia que más ama a la gente. Porque lamentablemente los seres humanos, principalmente a los latinoamericanos, nos gusta cometer ese error, caer en ese juego de mirar y comparar, ¿verdad? Que quién es más popular, quién es más carismático, etcétera. Yo he aprendido también que el respeto en el desacuerdo es señal de madurez espiritual, porque no todos van a pensar igual, pero en Cristo Jesús el amor debe prevalecer. Y por último, hay que modelar la unidad desde la iglesia local, enseñando a los creyentes a hablar bien de otras congregaciones y a orar por ellas. La unidad del cuerpo de Cristo no es uniformidad, es comunión bajo un mismo espíritu. Cuando esa verdad gobierna nuestras vidas y todo nuestro entorno, mire, el enemigo pierde totalmente terreno y queda marginado totalmente, fuera de acción. Por otro lado, hay que entender que Dios usa personas para sus planes y para sus propósitos. En el Antiguo Testamento, Israel eh, como sacerdocio, fue utilizado como un sacerdocio, ¿no? Como sacerdotes para bendecir
a las naciones. Eso dice Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. En el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia es ese pueblo nuevo, tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Y este pueblo nuevo, que es la iglesia, está puesto para manifestar la sabiduría de Dios, tal como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Entonces, en este sentido, la iglesia local debe de seleccionar, capacitar, enviar y cuidar misioneros. Nuestro modelo aquí, bueno, personalmente es mi modelo acá, porque yo sé que hay muchos misionólogos que quizás van a diferir un poco conmigo, pero mi modelo acá es la iglesia de Antioquía de Siria, tal como se encuentra descrito en los capítulos del 11 al 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que se inauguró con persecución, pero edificó líderes. Y mire, líderes de la talla, por ejemplo, de Bernabé y Pablo. Y ellos, no solo el liderazgo, sino toda la congregación, se expandieron enviando misioneros comprometidos. Yo se lo digo como alguien que ha visto nacer, madurar, pero también sufrir a misioneros enviados desde su propia congregación. Entonces la selección, la capacitación, el envío y el cuidado de misioneros no es solamente un proceso administrativo, sino que es un acto pastoral y es un acto espiritual profundamente relacional. En este sentido, lo primero que debo de tomar en cuenta acá es que la selección no se hace por entusiasmos que a veces son simplemente entusiasmos momentáneos, sino que se hace por discernimiento. En este sentido, el pastor y el comité de misiones local, porque cada iglesia local debería de tener un comité de misiones local. En este sentido, el pastor y el comité de misiones locales deben observar, o sea, ponerle atención ahí, ¿verdad? Observar la fidelidad, el servicio y el carácter del creyente que afirma tener llamado o vocación misionera en su vida cotidiana. No se trata de andar como policía detrás de cada persona, pero sí es importante eh, poner el ojo específicamente en aquellos que denotan o manifiestan que tienen un llamado. El llamado misionero auténtico, fíjese, se prueba por medio de la obediencia en la iglesia local, la obediencia a Dios dentro y en el marco de la iglesia local. En este sentido, yo puedo decir que quien no sirve bien en su Jerusalén, difícilmente será capaz de ser un buen siervo, un siervo eficiente en lo último de la tierra. Luego viene la capacitación. O sea, después de la selección viene la capacitación que debe de ser integral, porque no basta, hablando de capacitación, no basta solamente con clases teológicas o clases misionológicas, que sí son importantes. No me malentienda, por favor, no estoy diciendo de que los misioneros no deberían de estudiar, como no, deben de hacerlo. Pero hay que preparar al candidato en su vida devocional, hay que trabajar, acompañarle en su vida devocional. Trabajo en equipo, en la resiliencia espiritual y en las sensibilidades, en la sensibilidad cultural más que todo. En mi experiencia, los misioneros mejor preparados son aquellos que fueron discipulados personalmente y que aprendieron
a depender del Espíritu Santo más que del apoyo humano. Yo he visto misioneros que buscan depender de lo que la Junta de Misiones dice. Y siempre dicen, bueno, vamos a hacer lo que la Junta diga. Pero no se trata de hacer de lo que la Junta diga, sino que se trata de qué es lo que nos dice Dios a nosotros. Entonces, por eso es que yo digo, ¿no? Que en mi experiencia, los misioneros que mejor preparados, que están mejor preparados y los misioneros más eficaces son aquellos que fueron discipulados personalmente y que en ese proceso de discipulado en su iglesia local aprendieron a depender del Espíritu Santo más que del apoyo humano. Luego, en tercer lugar, está el tema del envío. Ya el envío propiamente de los misioneros debería de ser una celebración santa, no una simple despedida, sino que la iglesia local debe de orar por ellos, imponer manos y comprometerse públicamente a sostener a ese misionero o a esa familia misionera con oración y con finanzas. En ese momento, la congregación entiende que no solo se está enviando a alguien, sino que es ellos, él o ellos, son una extensión de sí misma hacia el campo misionero. Y finalmente, tengo que hablar un poquito sobre el cuidado, ¿no? Porque una iglesia madura no abandona ni se olvida de sus enviados. Es vital mantener comunicación constante, rendición de cuentas, pero con amor, eso sí, visitas periódicas y espacios de descanso cuando regresan. Muchos misioneros, muchos misioneros me he dado cuenta que vuelven quebrados, no por el campo. Y no estoy hablando de que vienen quebrados porque vienen en bancarrota financieramente, no, sino que vienen golpeados, vienen heridos, ¿no? Emocionalmente, vienen con cicatrices, eh, principalmente por el olvido, el descuido de su iglesia, de la iglesia enviadora, entre comillas. Entonces, en este sentido, cuidarlos es seguir cumpliendo la misión, porque un misionero, un misionero sano emocionalmente y sano espiritualmente va a seguir siendo una bendición total para las naciones. Ahora que ya hemos hablado de la relación de la iglesia con las misiones, hay que entrar también a hablar un poco sobre la relación entre las iglesias locales con la agencia o las agencias misioneras. La iglesia local es responsable del envío. O sea, mucha gente piensa que son las agencias misioneras las responsables del envío, pero no. Las responsables del envío son los pastores y las iglesias locales. Pero las agencias misioneras ayudan en unas capacitaciones bien específicas. Por ejemplo, capacitación en el aspecto de las misiones transculturales, en el área de la lingüística, por ejemplo, etc. También deben de brindar las agencias oportunidades y administración, ¿no? O sea, ellos deben de colaborar en la administración y en la logística. Entonces, la relación ideal acá es la interdependencia, es decir, una relación iglesia, misionero, agencia. Pero esta, si me permiten graficarla, ¿verdad? Lamento no tener un lapicito acá, pero si pudiéramos graficar esta relación debe de ser lineal. O sea, no es una iglesia, no es una relación de que la iglesia manda o que la agencia manda
al misionero. El misionero es el trabajador de la agencia, ¿verdad? Y la agencia es como la empleadora. O sea, no, esa figura y esa función ya en la práctica no sirve. Definitivamente no provee trabajos misioneros viables y sostenibles a largo plazo. Entonces, en este sentido, la relación ideal debe de ser la de la interdependencia. Iglesia, misionero y agencia. O sea, lineal, al mismo nivel, o sea, trabajando en red. ¿Ya? Algunos errores más comunes y otros errores más comunes son es que las iglesias lo delegan todo, ¿verdad? Y el misionero busca desligarse de la iglesia. Ese es un error. Que la iglesia se desligue y que el misionero también se desligue de la iglesia local. O eh, que tanto la iglesia como el misionero se enfrían en la oración o en las contribuciones. ¿Ya? Eh, y repito, yo creo que el error más frecuente que este servidor ha podido observar es el de ver misioneros sin vínculo con una iglesia local. Es importante que si alguien ya tiene y está ejerciendo un ministerio como misionero, debe de buscar tener un vínculo con una iglesia local. Ahora, la interdependencia entre la iglesia local y la agencia misionera no debe de ser una relación de jerarquía ni de competencia, sino que debe de ser visto como una alianza espiritual y estratégica, donde ambos reconocen que se necesitan mutuamente para cumplir la misión de Dios. Desde mi experiencia pastoral, yo he visto que cuando esta relación se entiende correctamente, el trabajo misionero florece y daba abundante fruto, pero cuando se distorsiona, se producen frustraciones, duplicidad de esfuerzos y desgaste emocional. Ahora, la iglesia local es el lugar donde el misionero nace, crece y es probado. Eh, los misioneros no los forma una academia o un centro de adiestramiento misionero, sino que los misioneros nacen en la iglesia local. Ahí crecen y ahí son probados. Es, si me permiten la comparación, la iglesia local es su familia espiritual, es quien le imparte visión, carácter y respaldo pastoral. La autoridad principal de la iglesia es estar ahí, porque fue en esa comunidad donde Dios confirmó su llamado. Sin embargo, muchas veces la iglesia carece de los recursos, el conocimiento o la logística para sostener y acompañar misioneros en contextos transculturales complejos. Y es aquí donde entra la agencia misionera, que aporta ese tipo de especialización, como por ejemplo formación lingüística, entrenamiento intercultural, asesoría en temas legales, asesoría en temas sanitarios, asesoría en temas de seguridad, así como una red global de cuidado y acompañamiento en el campo. La interdependencia ocurre cuando cada parte cumple su función sin invadir la del otro. En este sentido, la Iglesia no delega su responsabilidad espiritual ni su acompañamiento pastoral al misionero. Y la agencia no asume autoridad sobre el llamado, sino que sirve como un puente técnico, si me permiten, un puente técnico y estratégico. Entonces, se trabaja con comunicación constante, acuerdos claros
y oración compartida. En las iglesias que este servidor ha liderado, pues hemos aprendido juntamente con mi esposa a establecer convenios de cooperación. En este sentido, la iglesia mantiene el vínculo espiritual, las ofrendas y el acompañamiento pastoral. Y la agencia supervisa la operación práctica y provee mentoría continua. Entonces, en síntesis, para terminar esta parte de la relación con las agencias misioneras, que ya he mencionado que se necesita una interdependencia. Esa interdependencia significa que la iglesia local y la agencia misionera se reconocen como socios del mismo reino, distintos en función, pero unidos en propósito. Cuando hay respeto, transparencia y oración conjunta, el misionero no va a caminar solo. La agencia tampoco se va a sobrecargar y la iglesia local se va a convertir en una verdadera fuerza misionera global. Ese es el ideal. Ahora, el pastor, el pastor guía a la comunidad a madurar. Hablo de la comunidad cristiana. Esa es su función. Lo dice Colosenses capítulo 1, versículos del 27 al 29. También el pastor, uno de sus roles es el experimentar la voluntad de Dios y guiar también a la iglesia a experimentar, a vivir la voluntad de Dios, tal como nos lo dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. También el pastor debe de ayudar y guiar al cuerpo de Cristo para que sea edificado de acuerdo a lo que nos dice pasajes como por ejemplo Efesios capítulo 4 versículos del 11 al 12. Aquí en este sentido, en relación a las misiones, el pastor tiene algunas responsabilidades que son predicar sobre misiones. O sea, el predicar misionero no lo debería delegar, debería de aprender a predicar sobre misiones. También debe de ministrar líderes y capacitar a su liderazgo, evidentemente en relación a las misiones. Eh, Se deberían de priorizar seminarios misioneros. Fíjense que aquí hay una premisa muy interesante en mi experiencia, porque de tal pastor, tal iglesia. Un, una, una iglesia donde no hay visión pastoral, tampoco habrá visión misionera. Y cuando hablamos de que el pastor es clave para las misiones, no estamos simplemente usándolo como una frase decorativa. Eh, yo he oído muchos que dicen que el pastor es la clave o el clavo, pero, o sea, eso es algo más que una frase bonita o una frase decorativa. Yo le estoy diciendo como quien ha visto iglesias morir espiritualmente porque les falta visión pastoral y otras florecen en pasión misionera, en fervor misionero, solo porque su pastor es quien encendió la llama, por decirlo así. Entonces, todo comienza en el corazón y en la mente del pastor. Si el pastor, fíjese, no tiene una convicción personal y profunda de que las misiones son el propósito supremo de la iglesia, entonces la congregación tampoco la va a tener. En este sentido, el pastor se vuelve clave cuando vive lo que predica. No basta con mencionar las misiones en un sermón anual, debe de arder por ellas. Un pastor con visión misionera, mire, ora por las naciones en el púlpito, predica con mapas,
menciona nombres de misioneros, o sea, se lo puede, no solo dice el chelito, el gordito, el chinito, no, sino que se puede los nombres de los misioneros, se puede los nombres del cónyuge, de los cónyuges del misionero, los hijos del misionero, y lleva a su gente a sentir la carga de Dios por los perdidos. Esa pasión, fíjese que se contagia. Y esa pasión que emana del pastor va a contagiar más que 1000 programas. Además, el pastor debe formar un liderazgo eclesiástico con mentalidad global. Obviamente no todos serán misioneros, pero todos deben de pensar misioneramente, si me permiten esa palabra inventada, ¿verdad? Usted sabe que los salvadoreños nos gusta esos neologismos, usar neologismos o palabras inventadas. Entonces, aquí hay que pensar, llevar a la gente a pensar misioneramente. Al ujier, al maestro de niños en la escuela dominical, a los músicos. Mire, en mi experiencia, los pastores que delegan el tema misionero a un comité, pero sin involucrarse él o ella directamente, terminan con un ministerio apagado. Pero cuando el pastor guía, ora, participa en conferencias misioneras y modela generosidad, la iglesia le va a seguir con gozo, con alegría. Otro aspecto bien crucial acá es que el pastor debe romper la mentalidad de escasez. Yo he visto pastores, o sea, yo lo he visto, nadie me lo ha contado, yo he visto pastores retener recursos financieros por miedo a quedarse sin nada. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que Dios ha detenido el fluir financiero en sus iglesias. Ahora, esto que yo estoy mencionando no es teología de la prosperidad, estoy hablando de que un pastor que no logra romper esa mentalidad de la escasez, pues va a terminar quedándose sin nada. En cambio, los pastores que enseñan a dar, aún en medio de la necesidad, pues abren las puertas de la provisión sobrenatural. Dios confía recursos a las iglesias que los usan para su propósito global. Dios no va a dar recursos, y aquí soy bien claro en decirlo, Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no nos va a dar recursos para enriquecernos o para vernos mejor que otros, sino que nos va a dar recursos para usarlo en su propósito global. Finalmente, el pastor se vuelve clave en las misiones cuando discierne y acompaña los llamados misioneros. Aquí en este sentido no basta con reconocer a alguien con pasión por las almas. Hay que caminar con ellos, hay que acompañarles, hay que formarlos, corregirlos y cuando llegue el momento, enviarlos con autoridad espiritual. Un pastor que ora por sus misioneros los visita y los honra, los sabe honrar públicamente, porque está formando generaciones con visión del reino de Dios. Entonces, en resumen, mire, las misiones comienzan en el corazón del pastor. Si el pastor o la pastora tienen visión, tienen fuego, tienen fe, entonces la iglesia local inevitablemente se va a alinear con el propósito de Dios para las naciones. Ahora alguien me dirá, pero mire, la congregación donde yo estoy es una iglesia pequeña. Pues una iglesia pequeña sí puede también impactar al mundo, si confía en el Dios de la Biblia. No solo orando, intercediendo, sino también asociándose con otros. Para poder
ser de bendición, aún siendo una iglesia pequeña, hay que confiar en el Dios de Jeremías 33:3. Hay que orar, capacitar en evangelización o evangelismo personal, llamar al campo, desafiar contribuciones y asociarse con otras iglesias. Por ejemplo, una iglesia pequeña se asocia con otra, ¿no? O con otras para poder sostener, eh, colaborar para el sostenimiento de misioneros. Un ejemplo, pero sí es posible. Ahora, ya en la práctica de las misiones en la iglesia local, uno de los primeros elementos que debemos de tomar en cuenta es la promoción de las misiones. Predicar, el predicar misionero, ¿verdad? O sea, desde el púlpito predicar sobre misiones con llamados específicos, ¿verdad? Hay que usar mapas, estadísticas, afiches, fotos, videos, testimonios, organizar conferencias misioneras anuales, eh, establecer un tema para la conferencia, una fecha, eh, identificar quiénes van a ser los oradores, hasta las alabanzas hay que seleccionarlas, los himnos que se van a cantar, etcétera. Es decir, establecer un programa especial, ¿no? Específicamente para el desarrollo de conferencias misioneras. Luego pasamos al sostenimiento de las misiones. Y aquí no solamente quiero hablar de finanzas, hay que orar, porque el sostenimiento se hace a través de la oración, oración por los obreros, tal como dice Mateo 9:38. Hay que orar por las iglesias que se están plantando, tal como lo sugiere Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hay que orar en favor de los misioneros, es decir, de la gente que está siendo enviada, tal como lo dice Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 19. Hay que pedirle a Dios que hayan puertas abiertas, como lo dice, como lo sugiere Colosenses capítulo 4, versículo 3. Pedir provisión de parte de Dios para el ejercicio de este ministerio, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eh, Aquí quiero darle algunas ideas, ¿no? O sea, establecer reuniones en hogares o en la iglesia, establecer un salón de oración donde se pueda reunir la gente a orar con fervor. eh, y en relación a las finanzas, ¿no? Pues hay que pues, hablar sobre eh, los principios para los misioneros, ¿verdad? Explicándole que no se trata de que pues vamos a sacar vamos a hacer millonario a alguien, ¿verdad? No, sino que el misionero debe de entender que muchas veces va a vivir en medio de la pobreza y va a estar, debe de estar contento con, ya sea con poco o con mucho, de que debe de aprender a tener confianza en Dios y que él va a recibir frutos en base a la paciencia. Enseñarle a la iglesia de que esa asociación nos va a permitir colaborar juntos con el mandato de la Gran Comisión y que entendemos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Ya? Es bueno establecer el programa de la promesa de fe misionera, ¿verdad? Pero entendiendo que esto es como una herramienta que le permite al cristiano poder estar motivado y comprometido delante de Dios, no delante de nadie más. No se trata de que nosotros le vamos a ir a cobrar después, ¿verdad? Mire, usted prometió $10. Y por otro lado, la gente debe de prometer en la promesa de fe algo que, si bien es cierto, no lo tiene, pero debe de ser algo real, ¿verdad? Algo alcanzable, algo medible, ¿verdad? Eso debe de ser así. Por ejemplo, si alguien dice por emoción, mire, yo voy a dar $100 al mes, pero su salario son $200, o sea, hay que ser realistas que muy posiblemente no los va a dar.
sea, hay que dar poco, pero con consistencia, fielmente y en base a nuestra realidad económica. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, muchos años atrás, estoy hablando de unos 15 años atrás, hicimos un análisis para nuestro país y les explicamos al pastorado a nivel nacional que en ese año, si cada uno de los miembros en propiedad, fíjese, de la denominación del país pudiera dar lo que vale un dulce, tendríamos la capacidad de sostener con facilidad completamente a 10 familias misioneras. Estamos hablando que en ese año un dulce andaba como por los 5 centavos de dólar. Entonces 5 centavos no están en el cielo. Y estamos hablando de 5 centavos de dólar al mes. No estamos hablando de darlo diario, sino al mes. Si cada persona lo diera. Y estamos hablando hace 15 años. Entonces, sí es posible. Eso era para demostrarle a nuestros queridos y amados hermanos de la organización en ese país que sí es posible y que no se necesita dejar de comer para poder apoyar misiones, ¿no? Sino que simple y sencillamente se trata de ponernos de acuerdo. Ahora, en este sentido de la capacitación de misiones, se hace necesario poder establecer y organizar un comité de misiones local con subcomités que tengan que ver con la oración, la promoción, las metas, el cuidado misionero, la educación y las finanzas. Aquí le he mencionado por lo menos 6 subcomités que deberían de crearse. Y capacitar, ¿verdad? Es decir, capacitar gente para que sean tutores, llenos del Espíritu Santo, personas que sean hospitalarios, fieles y que anhelen ser capacitados, ¿ya? Gente que, que pueda ser capacitada en el área espiritual, en el área de la Biblia y la oración, como también en el área intelectual, es decir, aquí estoy hablando de cursos básicos en relación a lo que es las misiones transculturales, la lingüística y la práctica misionera. Entonces, y ahí podemos ir estableciendo niveles de formación, ¿verdad? Desde los que sienten carga, los que ya van sintiendo un llamado específico, ya los que podríamos llamar quizás seminaristas, luego los practicantes, luego la gente que está ya en preparación y luego ya los misioneros propiamente dichos, ¿no? Pero o sea, todo depende de irlo organizando paso a paso y poco a poco. Ahora, he dicho que esto debe de ser paso a paso y poco a poco. No hay que actuar con prisas porque Dios tiene sus tiempos. Si algo sí debemos de evitar en la práctica, por mi experiencia ministerial, es que hay que evitar novatos, o sea, o neófitos, como dice la Biblia, que vayan al campo. Hay que enviar gente preparada, gente aprobada. Hay que enviar y dar lo mejor para las misiones, ¿ya? Evidentemente se van a cometer errores, vamos a cometer errores, pero uno debe de aprender de los errores para ir perfeccionándonos en el camino. Ahora, al establecer una estrategia misionera local, aquí hay que estar inspirados por lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 20. Hay que trabajar mucho en el compromiso, ¿verdad? Como Pablo menciona, predicar donde Cristo no ha sido nombrado. Hay que trabajar en la coordinación, es decir, tener visión
visión pionera para grupos étnicos. Eh, Hay muchos estudiantes que están ya sintiendo el llamado para trabajar a los grupos étnicos y eso a mí me alegra personalmente, pero también hay que trabajar en el área de la cooperación, iglesia y equipos, establecer equipos misioneros. Hay que establecer metas que son alcanzables y medibles por zonas, por ejemplo, por ciudad, por país, por continente y luego en el mundo entero, por supuesto, ¿verdad? Eh, Hay que buscar siempre capacitar, enviar y sostener. Tres elementos que son muy importantes para establecer la estrategia misionera. Buscar capacitar, enviar y sostener. Siempre es importante planificar, establecer un programa misionero. Yo lo recomiendo que lo hagamos anualmente. Eh, y como ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? En el mes de enero se podría ocupar para establecer la visión misionera, predicar en Hechos 1.8, por ejemplo, y promover oración diaria, distribuir mapas, de tal forma que se vaya despertando en la congregación local la visión global. Ya por el mes de febrero hay que implementar oración ya específica por misioneros, buscar reuniones de oración en hogares, establecer un salón de oración bonito, decorado, porque esto va a venir a aumentar el compromiso espiritual en la iglesia. Ya luego en el mes de marzo se puede establecer una capacitación evangelística con un curso de evangelización personal donde se puedan también eh, ir edificándose unos a otros con testimonios, de tal manera que nos vayamos formando como iglesia para ser testigos locales. Ya en el mes de abril hablamos sobre el sostenimiento financiero. Se explica ya ahí por el mes de abril lo que es la promesa de fe. Se comienzan a recoger las ofrendas, ¿verdad? Y se aseguran de este sentido los fondos mensuales. Es decir, ya tenemos un panorama de cuánto se va a estar recogiendo mensualmente, ¿verdad? Y a quiénes se lo vamos a entregar, ¿verdad? Evidentemente, quizás no va a ser un fondo que va completo, va a apoyar a una familia misionera, pero nos vamos, como digo, nos vamos a unir con otras iglesias y lo vamos a llevar a la agencia misionera para que entre todos, como red, podamos ayudar al sostenimiento misionero. Pero ya en el mes de mayo se establece un comité formal de misiones, ¿verdad? Y se van estableciendo los subcomités. Aquí ya se le va dando organización y estructura a la iglesia en el área de las misiones. En el mes de junio se puede hacer la conferencia misionera anual, ¿verdad? O se puede ir planeando la conferencia misionera. Se planea el lema, los oradores, y se va preparando, ¿no? Toda la logística para ese evento clave. Ya en el mes de julio ya podemos hacer la conferencia misionera anual, se hace una semana de prédicas específicamente con temas misioneros, se invita a la gente a orar, se dan testimonios, se hacen llamados y obviamente, evidentemente, se recogen ofrendas específicamente para eso. Ya en el mes de agosto se puede dar capacitación transcultural, se pueden ofrecer seminarios sobre culturas, sobre idiomas, ¿verdad? Y pues se puede ir preparando a la gente que dice tener la vocación o la carga misionera. Ya por el mes de septiembre se establecen estrategias por zonas donde se pueden definir metas locales, metas nacionales, metas continentales o metas globales. Ahí, en este mes de septiembre, ya podemos ir consagrando y enviando misioneros. Misioneros quizás locales para ir a trabajar
a plantar iglesias filiales, etcétera, ¿verdad? O obreros que serán de las células. O sea, en el mes de septiembre ya los podemos ir consagrando. Ya luego en el mes de octubre se pueden dedicar para la juventud, que los jóvenes lideren programas misioneros por países, o sea, se va involucrando a los jóvenes, a la escuela dominical, a los niños, etcétera. Ya en el mes de noviembre podemos ir hablando del cuidado misionero y vamos estableciendo contactos con los misioneros, vamos recibiendo sus informes, ¿verdad? Y se continúa con el sostenimiento continuo hacia ellos. Y luego, ya en el mes de diciembre, se hace una evaluación de todo el trabajo que se ha realizado durante el año, se hace una celebración especial donde se revisan los frutos, se agradece y se planea para el próximo año. ¿Ya? Y esto, pues, evidentemente, va a traer madurez a la iglesia y va a cultivar la gratitud. ¿Ya? Entonces, en resumen, fíjese, y aquí le hice un panorama así rápido de un mini programa para un año en una iglesia local. La iglesia local, mis estimados, es el agente principal de Dios para las misiones, con visión espiritual, práctica organizada y una estrategia, enfocada en grupos no alcanzados. Aplicando estos principios que yo le he mencionado, mire, cualquier congregación, ya sea grande o pequeña, puede impactar el mundo para la gloria de Dios. Si su iglesia local adopta este enfoque, mire, le garantizo que va a experimentar crecimiento integral y los frutos van a ser abundantes y duraderos, por supuesto. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta clase y quiero dejarles para cerrar una, una verdad que he aprendido con el paso de los años. Las misiones no comienzan con un programa, comienzan con un corazón pastoral rendido a Dios. He podido observar que el pastor es el principal movilizador misionero. Cuando el pastor ora con pasión, enseña con visión y da ejemplo con fe, la iglesia entera se levanta. No se trata solo de organizar ofrendas o organizar conferencias, sino que de lo que se trata es de guiar a la congregación a escuchar el latido misionero del Espíritu Santo. Recuerde, una iglesia nunca será más misionera que su pastor. Por ejemplo, eh, y con eso termino. Yo quiero aquí recalcar esto. El llamado hoy, el llamado en este tiempo, es a renovar nuestra entrega, nuestro compromiso. El llamado es a pedirle al Señor que avive en nosotros el fuego, la pasión por las almas y por las naciones. Si un pastor se enciende, su iglesia va a arder. Y si una iglesia local arde, mire, créame, las tinieblas van a retroceder. Así que yo le animo a orar al finalizar esta clase pidiéndole a Dios que le haga un ministro, un pastor con visión global, lleno del Espíritu Santo y comprometido con la misión de Dios. Muchas gracias por acompañarme en este tiempo de enseñanza. Si esta clase ha sido de bendición, compártala por favor, suscríbase al canal y active la campanita, ¿no? Para seguir profundizando en los recursos que tenemos sobre misiones, sobre liderazgo pastoral, sobre teología y otros temas más. Hasta la próxima lección, mis estimados,
y que el Señor de la mies los use poderosamente hasta lo último de la tierra. Hasta la próxima.